Buenos días a todos y todas, bienvenidos a la quinta edición del Festival de Innovación Educativa 2025, organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy día los voy a acompañar en esta sesión, titulada Inteligencia Artificial en Carreras Creativas, Percepción de Desafíos y Expectativas Educativas, la cual está a cargo de dos expositores. Una de ellas es Valerie Ochoa Perdomo. Ella es arquitecta y docente investigadora con 13 años en diseño arquitectónico y 7 en educación superior en Unitec. Y también nos acompaña Alain Minera Vanegas. Él es docente, investigador y embajador HUB en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Ellos nos acompañan desde Honduras, así que le damos la más cordial bienvenida a esta quinta edición del FIE. Antes de iniciar, queremos dar algunas indicaciones con consultas en el Q&A, en las preguntas y respuestas del Zoom. Y también que si desean compartir esa experiencia en redes sociales, pueden usar el hashtag FIE2025 y seguirnos como Innovación Educativa UPC en Instagram, LinkedIn, YouTube y en X. Así que ahora sin más, le damos la más cordial bienvenida a Valerie y a Laín que nos acompañan desde Honduras. Estamos felices de que sean parte del FIE. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, para nosotros un gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. En esta oportunidad, desde nuestro rol como docentes y las experiencias que hemos tenido, queremos presentarles nuestros hallazgos en una reciente investigación que iniciamos en el marco de la inteligencia artificial y cómo estas, pues de una u otra manera van a estar impactando, ¿verdad? Y nos van a obligar a salir de esta zona de confort y a poder ir adecuando estas prácticas que integren esta útil herramienta a nuestros procesos educativos. Este estudio que les comento, realizado pues precisamente por nosotros, dos docentes de una universidad privada en la costa norte de Honduras, analizaba las experiencias y las percepciones en torno al aprendizaje con la inteligencia artificial en las carreras creativas. La investigación recogió la perspectiva de 50 participantes, en este caso son usuarios de las inteligencias artificiales, a través de un cuestionario semiestructurado. El diseño de este instrumento se basó inicialmente en una indagación que partió sí de una revisión de literatura sobre la didáctica de cómo las disciplinas creativas debían de ir adoptando cuáles eran los aspectos que tenían que ir viendo sobre la inteligencia artificial. Y entonces esto nos permitió pues tener unas impresiones documentadas sobre este elemento y empezar a ajustar un enfoque para que eventualmente pues pudiéramos ir desarrollando esta línea de investigación que tiene que ver con la educación y que en esta oportunidad pues queremos compartirles esta experiencia en el FIE 2025 al público asistente. Para ponernos en contexto, es importante que nosotros reconozcamos de dónde venimos y es de mencionar que la relación entre la tecnología y la educación viene tejiéndose desde hace muchos años, concretamente desde hace 25 años. A la fecha, han ido evolucionando múltiples factores, pero principalmente por una demanda de apoyo tecnológico propio de nuestra era. Y entonces, en el extremo izquierdo de esta diapositiva, ustedes pueden ver una especie de línea del tiempo que nos ubica desde las primeras incursiones de la TIC en el 2000 hasta la etapa en la que nosotros nos encontramos a partir del 2022. Primero fueron las TIC, las conocidas como tecnologías de la información y la comunicación. En este enfoque, la tecnología era una herramienta, aspectos que intentaban sustituir, en este caso, los recursos analógicos por más recursos digitales. Un ejemplo de esto, pues, podría ser el uso de proyectores en lugar de retroproyectores, las primeras reuniones en Skype, antes de que existiera Zoom en las reuniones. Entonces, hay una visión instrumental del uso de la tecnología con relación al trabajo. Por otro lado, ya para el 2010 surgen las TEC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Aquí se da un salto conceptual bastante importante porque ya la tecnología no es solamente para los docentes, sino que
Es un recurso que se pone a la disposición de los estudiantes y que transforma su forma de ir adquiriendo el conocimiento, pero también les brinda autonomía. Aquí surgen, por ejemplo, programas como Duolingo para aprender idiomas, Mentimeter para tener audiencias dinámicas o utilizar el Kahoot para poder evaluar el conocimiento en los salones de clase. Eventualmente, en el 2014 surgen las TEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Este es otro nivel de profundidad en el uso de la tecnología para poder permitir una mayor participación. Aquí el estudiante no solo consume y busca información, sino que también es capaz de crear, publicar y reflexionar desde su autoría. En este caso, podemos ver cómo la tecnología ofrece un escenario para ser precursor clave en las carreras creativas, porque aquí es donde surgen plataformas como Genially y Canva, que hoy son universalmente conocidas. En el 2018 entramos a la etapa TOC, las tecnologías online colaborativas. En este punto de inflexión se conecta directamente con la CIA, porque ya las tecnologías para la colaboración no solo son entre humanos, sino hay una relación humano-máquina. En este reconocimiento de que trabajamos con la tecnología como un socio, aquí tenemos múltiples plataformas LMS para la formación, Moodle, Blackboard, Canva, por ejemplo, y los recursos interactivos como las aplicaciones Padlet y Miro que se incursionaron durante esta época. En el recurso visual que ustedes observan, nosotros nos basamos en los hallazgos de Andrea Oviedo Villasana. Él publica en su momento en el 2014 la tabla periódica de las aplicaciones y plataformas para los profesores. La construcción de este recurso permite conocer cómo está ubicado el ecosistema de las aplicaciones, sus clasificaciones y sus usos. Pero el trabajo no se terminaba aquí. Resulta que para el 2022, que entramos a una nueva fase, la fase TRA, donde las tecnologías de redes artificiales toman el protagonismo, nuevamente Andrea ofrece un nuevo recurso en el que se cambia el formato, los contenidos, perdón, de este formato, pero el principio de la tabla periódica se mantiene. Y en este caso, las herramientas han sido clasificadas nuevamente en una familia en la cual ahora nosotros tenemos un universo de aplicaciones de inteligencia artificial que están clasificadas en chatbots y texto, por ejemplo, generadores de imágenes para hacer presentaciones, para trabajar videos y animaciones, para producir audio o modificar audio, por ejemplo, y obviamente siempre está en la línea educativa, ¿verdad? Una de las cosas que descubrimos en marzo de este año precisamente fue que cuando se concluyó la primera fase de nuestro estudio, es que cada 3 a 6 meses hay un cambio en las tecnologías artificiales. Así que el ritmo de adaptación es súper acelerado y cambiante. Aplicaciones desaparecen y se reestructuran para suplir la demanda, lo que nos lleva a pensar cómo y qué tan rápido nos estamos adaptando los docentes a ese ritmo, porque seguramente nuestros estudiantes van al mismo nivel, ¿verdad? En el que van cambiando las tecnologías, ellos también las van adoptando con mayor flexibilidad. Y entonces, también dentro de este marco del contexto, pero viéndolo desde una óptica ya más curricular, que es una dimensión que también nos compete a nosotros como diseñadores, como docentes y como investigadores, es interpretar también los cambios más recientes. Y precisamente sobre los cambios que indican que la adopción de estas nuevas tecnologías ya no son simplemente una posibilidad, o algo a lo que nosotros nos podamos hacer indiferente, ¿verdad? Sino que ya es casi una obligación de la praxis educativa. Les compartimos por aquí entonces 3 recursos que consideramos deben tener en cuenta para la adaptación al cambio. El primero fue generado precisamente por el grupo de eLearning Innovation Center de la Universidad Oberta de Cataluña, quienes presentan en el código QR que ustedes pueden escanear en la imagen una transición de la pirámide de la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía que fue publicada en 1976 y que en diferentes periodos por distintos autores se ha ido remasterizando, se ha ido afinando, pues hoy en día, si nosotros estamos en un contexto con inteligencias artificiales, déjenme decirle que también necesitamos entonces hacer algunas adecuaciones en el aspecto curricular, la adaptación de cómo estamos clasificando las actividades que se hacen en la clase. Considerando que las inteligencias generativas conllevan un cambio en la forma de utilizar la tecnología digital, este hecho pide un paso más allá de la definición de la original taxonomía de Bloom, actualizando con nuevas acciones que se desprendan del trabajo conjunto entre los humanos
y estas inteligencias generativas. Eventualmente, en el 2025, Codina expone que ya no será negociable en el futuro en el ámbito de la investigación seguir utilizando solo el modelo típico RID, que es introducción, métodos, resultados y discusión, sino que para en la época se espera que ya la inteligencia artificial se integra a este modelo y entonces replantea un nuevo modelo en el que este componente forma parte de este aspecto. Por último, y finalmente para el 2023, la Red Académica de Educación e Inteligencia Artificial comienza a construir una biblioteca digital que actualmente tiene más de 180 publicaciones que abordan la intersección entre inteligencia artificial y la educación. En el código QR ustedes van a tener acceso a esa biblioteca. De hecho, algunos de los recursos que están contenidos ahí fueron un pilar precisamente para nuestra investigación. Con esto lo que quiero llegar es que el universo de datos ya es bastante grande, es robusto, pero la personalización de la didáctica aún no alcanza todas las carreras. Y eso nos debería motivar a tomar iniciativa precisamente de empaparnos cuál es el proceso de adaptación a nuestros diferentes campos. En nuestro caso, que es el campo creativo, fue la razón por la cual decidimos hacer este estudio. Ahora lo dejo con mi compañero Rey. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. En esta ocasión quiero mostrarles rápidamente el motor de esta investigación. Este fue nuestro riguroso mapa metodológico que parte de una decisión clave. De forma general, de la forma rápida, tenemos un enfoque cualitativo descriptivo, una revisión exploratoria, un análisis temático y una encuesta cualitativa digital. Primero elegimos un enfoque cualitativo, no queríamos números, sino entender las percepciones y desafíos reales. Buscábamos historias humanas detrás de esta revolución tecnológica. Para no partir de cero, hicimos una revisión exploratoria de literatura académica actual, que va desde el 2019 al 2025, y seleccionamos 8 estudios clave que nos dieron un panorama global. Pero el corazón del estudio fue una encuesta cualitativa digital a 50 protagonistas, docentes y estudiantes de nuestra comunidad. Les hicimos 5 preguntas abiertas para capturar sus voces auténticas, no para que marcaran casillas. Finalmente, con sus respuestas, aplicamos un análisis temático, escuchando atentamente hasta que los patrones y las conclusiones emergieron directamente de sus propias palabras. Este proceso enfocado en lo humano, pero con total rigor académico, nos reveló hallazgos fascinantes. Y ahora vamos a ver cuáles son cuando veamos lo que son las bases teóricas. Okay. Primero, arrancamos con los antecedentes. Bien. El primero de ellos, la IA y la necesidad de cambio en la educación contemporánea. Según Carrera Ramírez en el 2024, la IA no solo transforma la manera de producir el arte, sino también la forma en que se enseña y se piensa la creatividad en las instituciones educativas. Abordaremos esto en cada uno de los 5 pilares que tenemos presentados acá. El primer pilar nos habla de la evolución de la creatividad computacional. La IA ha pasado de ser una herramienta técnica a convertirse en un agente creativo capaz de producir obras artísticas, musicales y literarias. Se señala un tránsito hacia la creatividad computacional, donde la máquina no solo asiste, sino que también genera resultados autónomos que desafían los límites tradicionales del arte. El segundo pilar es la intersección entre IA y artes. La incorporación de algoritmos en procesos creativos pone en cuestión los conceptos de autoría, originalidad e intencionalidad artística. La IA se posiciona como un co-creador, lo que abre nuevas posibilidades para la experimentación estética, pero también genera tensiones en torno a los derechos de autor y la valoración de la obra. El tercer pilar es la transformación educativa. En el ámbito
formativo se propone integrar la guía no solo como recurso técnico, sino como un objeto de reflexión crítica, principalmente en carreras artísticas, ¿correcto? Se destaca la importancia de preparar a los estudiantes para un entorno donde las fronteras entre humano y máquina en la creación artística se vuelven algo difusas. El cuarto pilar es los retos éticos y sociales. Surgen cuestionamientos sobre la ética de la creación con IA, la transparencia de los algoritmos y el riesgo de homogenizar la producción cultural. Existe la necesidad de marcos normativos y pedagógicos que aseguren el uso responsable y equitativo de estas tecnologías. El quinto pilar, las nuevas oportunidades creativas. La IA amplía el espectro de la imaginación humana al permitir explorar combinaciones estéticas y narrativas imposibles sin la mediación tecnológica. Más que reemplazar al artista, puede expandir su potencial creativo, facilitando procesos de innovación y colaboraciones inéditas. Este artículo ofrece un contexto en el que la IA no solo transforma la manera de producir arte, sino también la forma en que se enseña y se piensa la creatividad en las instituciones educativas. Esto constituyó un marco sólido de antecedentes para la investigación, ya que conecta con los debates sobre autoría, ética, que encontramos en los resultados del primer instrumento y fueron tomados en cuenta para el diseño del segundo. Los puntos sobre colaboración humano-máquina y el rediseño de los programas académicos en carreras creativas, que es donde se va centrando todo esto. Okay. Posteriormente tenemos los principios. Okay. Encontramos en la teoría de Floridi y Cowles en 2019 5 principios éticos para el uso de la IA y los relacionamos con lo que se espera que esto signifique o represente en el uso de usuarios creativos, creatives. En una carrera creativa, enseñar los principios de Floridi y Cowles no es un lujo teórico, sino un pilar de formación responsable. Estos principios permiten que los futuros creativos a valor cultural y social, por ejemplo, en la enseñanza. Los estudiantes deben preguntarse, ¿mi uso de IA aporta al bienestar cultural, social o solo reproduce estereotipos? Evitar prácticas que eviten prácticas que dañen la autoría o generen discriminación, o sea, la no maleficencia. En la enseñanza, se debería entrenar a los estudiantes a detectar riesgos éticos y creativos, como estoy reforzando un estereotipo dañino al usar esta herramienta, o estoy citando la fuente de un recurso generado. También a que conserven su estilo y voz propia. Esta es la autonomía. En la enseñanza es fundamental que los estudiantes aprendan a mantener el control del proceso creativo, usando la IA como asistente y no como sustituto de su voz artística. También promueve un acceso y distribución justa de las oportunidades creativas, esta es la justicia. En la enseñanza, los estudiantes deberían reflexionar sobre quién gana y quién pierde con el uso de IA. ¿Está mi trabajo desplazando a otros creadores? ¿Mi disciplina tiene el mismo acceso a estas tecnologías que otras? Y el siguiente, pues que comprendan y cuestionen críticamente los resultados que generan con IA. Esta es la explicabilidad. En la enseñanza, en una clase, se pueden enseñar a los estudiantes a criticar, documentar y reflexionar sobre cómo la IA produce resultados y no solo a usarlos acríticamente. En el primer instrumento fue considerado, pero su nivel de profundidad no resultó como esperábamos. Por ello, en el segundo instrumento, ya el cuestionario no solo mide percepciones y expectativas, sino que indirectamente abre espacio para evaluar cómo los estudiantes
internalizan o no estos principios éticos en su visión de la educación creativa con IA. Esto nos pasa a la crítica cultural. En el caso de lo planteado por Manovic y Ariely en el 2022 y la teoría de la imagen, en su escrito que tomamos como pilar de la crítica cultural, se encontró que el uso de la IA cuestiona el mito antropocéntrico de la creatividad como cualidad humana. Con la IA, esta centralidad se tambalea. La imagen ya no depende exclusivamente del ojo del artista, sino también de un sistema algorítmico que interpreta y sintetiza patrones visuales. Ustedes dicen, la IA amplía mi capacidad creativa. También están reconociendo que la producción de imágenes deja de ser monopolio humano. Dos, centra un espacio para la reflexión sobre la autoría y la intencionalidad. Bien, con la IA surge la pregunta, ¿la intencionalidad está en el prompt, en el entrenamiento del modelo o en la recepción de la obra? Un cartel hecho con Midjourney es del estudiante que da las instrucciones, del equipo que entrenó el modelo o del sistema como ente creativo autónomo. En la relación con el cuestionario, ítems como confío en que la universidad me enseñe a integrar IA sin perder mi estilo creativo. Son cosas que apuntan a esta tensión entre intencionalidad humana y producción algorítmica de imágenes. Y esto permite revisar una versión amplia y crítica de la colaboración humano-máquina. La propuesta de Manovic y Ariely de una sociedad creativa colaborativa sugiere que los creativos ya no son productores exclusivos de imágenes, sino curadores y mediadores que colaboran con sistemas de inteligencia artificial. La implicación cultural en este punto se redefine el rol del diseñador, ilustrador o artista, pasando de ser un creador absoluto a coautor con la máquina. En la relación con el cuestionario, afirmaciones como prefiero trabajar en colaboración con la IA que dejarle todo el trabajo creativo. Reflejan esta visión crítica de la colaboración en la producción de imágenes. Y de esto pues podemos pasar a ver el instrumento, ¿verdad? Es el instrumento de la fase 1 que está dividido en 3 bloques. Es para la percepción y desafíos y expectativas educativas sobre la inteligencia artificial en carreras creativas, aplicado a los 50 individuos como mencionábamos al inicio. En el bloque 1 teníamos la información demográfica del perfil, docente o alumno, carrera, en nuestro caso es animación digital, diseño interactivo de arquitectura, comunicación estratégica publicitaria o diseño gráfico. En el bloque 2 ya tenemos las percepciones y expectativas. Preguntas abiertas de respuesta breve, máximos caracteres sobre impacto actual de la IA en procesos creativos, temas imprescindibles para enseñar en las carreras creativas, oportunidades y desafíos de las herramientas de generación de imágenes con IA, aspectos éticos, legales y de derechos de autor en la enseñanza de la IA creativa, competencias que deben desarrollar los estudiantes, técnicas, críticas, reflexivas, competencias que deben desarrollar los docentes, estratégicas, oportunas, etcétera. Y un bloque 3 donde está el cierre, el mensaje de agradecimiento para la colaboración. Y ahí vemos un poco la muestra a la derecha, ¿verdad? Ahora, hablando un poco de los resultados de la fase 1, nuestro primer resultado clave muestra percepciones marcadamente duales sobre el impacto de la IA. De los participantes, 19 expresaron sentirse intimidados, señalando una falta de formación formal. Sin embargo, un número significativo también reconoció su potencial creativo, lo que refleja una clara urgencia por integrar esta tecnología en la malla curricular. Como vemos en el gráfico, el sentimiento de intimidación es la relación predominante, pero el reconocimiento de su potencial le sigue bastante de cerca. En el segundo lugar, identificamos una fuerte tensión entre la creatividad y la necesidad de regulación,
Aunque 27 participantes ven la IA como una herramienta que ahorra tiempo y expande ideas, un grupo aún mayor, 33 de ellos, mostraron preocupación por su uso desmedido y la ausencia de guías éticas claras. Esta es una de las tensiones más importantes que hemos detectado. Innovación choca directamente con el temor a sus implicaciones. El tercer punto nos lleva a la redefinición de la autoría y los desafíos legales. Este es quizás el debate más profundo. El 68% de los encuestados, una mayoría contundente, sugiere la necesidad urgente de formación legal y un debate ético en el aula. Los participantes, como vemos en la gráfica, se muestran mayoritariamente críticos ante la situación actual, advirtiendo sobre las implicaciones legales del uso de la IA, especialmente en la creación visual. Pasando al contexto educativo, nuestro cuarto hallazgo revela algo interesante. Aunque se opina que la IA se subutiliza en las aulas, la realidad es más sutil. Solo 11 de los 50 participantes indicaron su uso activo de la tecnología. Perdón, un uso activo de esta tecnología. Sin embargo, la mayoría la utiliza de forma puntual o no la ha incorporado conscientemente a sus procesos de aprendizaje, lo que sugiere una adopción más pasiva o informal de lo que se podría esperar. Finalmente, y mirando hacia el futuro, preguntamos sobre las competencias necesarias para una era de la IA consciente. Los resultados son claros. El 88% de los encuestados considera que se debe desarrollar habilidades que van más allá de la simple técnica. Las más mencionadas fueron la autorregulación creativa, la empatía digital, el pensamiento crítico y fundamentalmente la comprensión de los sesgos algorítmicos. En conclusión, estos resultados de nuestro primer instrumento que involucraba a 40 alumnos y de docentes nos ofrecen una evidencia clara. Existe un reconocimiento del potencial de la IA, pero este viene acompañado de una profunda sensación de incertidumbre y una demanda unánime de guías éticas, formación legal y el desarrollo de nuevas competencias críticas. Okay, y ahora mi compañera Valerie les hablará de lo que sería la fase 2. Muy bien, yo solamente voy a ampliar, basado en las conclusiones que ya brindó Alain, las recomendaciones a las cuales nosotros llegamos. Encontramos que debíamos de hacer un cambio en el instrumento original para poder ahora sí integrar estas nuevas perspectivas, estas nuevas bases teóricas, con algunos de esos valores ya confirmados o socializados a partir de la primera dinámica que tuvimos. Y entonces, de esta manera, y ya con un poco más de criterio, continuar monitoreando los cambios en la percepción y en el uso de las inteligencias artificiales en las carreras creativas. En el código QR van a poder encontrar un repositorio de algunos recursos que empezamos a desarrollar en torno a estas prácticas para que puedan ustedes también tener su propia experiencia. De igual forma, entonces, en la segunda fase de nuestro proceso del estudio, diseñamos una metodología que ahora era un poquito más rigurosa para poder asegurar esa profundidad y validez de nuestros hallazgos a futuro, ¿verdad? Y entonces, ahora adoptamos un enfoque mixto descriptivo, siempre conservando el objetivo central, pero en este caso, pues los otros puntos claves también sufrieron un ajuste. Pasamos de una revisión basada en los recursos que encontramos a una más sistemática, en donde ampliamos las fuentes a 25 fuentes académicas, siempre en el contexto de años que habíamos mencionado, y ahora el nuevo instrumento pues se va a ampliar a utilizar 12 fuentes relevantes. Luego aplicamos ahora el diseño de una encuesta mixta digital en donde la muestra también va a cambiar. Vamos a tener una participación de 150 participantes, 25 docentes y 125 estudiantes a través de utilizar ahora un cuestionario que en realidad tiene 43 reactivos. Y incorporamos también el juicio de expertos, puesto que nosotros somos conocedores del ámbito de las carreras creativas, respectivamente arquitectura y en el caso del licenciado Alain, pues diseño gráfico y animación digital, que es su campo de enseñanza. Pero reconocemos que para poder incorporar las carreras de comunicaciones, diseño de modas y gastronomía, que son otras carreras que están dentro del ecosistema de la Escuela de Arte y Diseño, necesitamos también tener la percepción de estos especialistas.
Entonces, considerando el cambio de este nuevo instrumento en el modelo que ustedes pueden ver en la imagen, el instrumento tiene ahora 4 pilares. Siempre mantenemos la información demográfica, la caracterización del uso de las herramientas de inteligencia artificial y cómo estas son familiarizadas por ellos, la percepción, que en este caso incluye escalas tanto con reactivos positivos como negativos para validar, y las preguntas abiertas sobre las expectativas y los desafíos que ellos perciben. Este modelo, de hecho, las secciones que están marcadas en color azul son las variables cuantitativas. Aquí tenemos escalas y datos concretos. Y la única flecha que quedan en blanco son las cualitativas. Aquí buscamos el qué, detrás de esa narrativa que ya presentan los números, el recorrido para el participante, pues se va a vivir en estas 4 fases que ya previamente les he comentado. Y con este flujo, pues se nos permite tener tanto datos numéricos como experiencias personales que se complementan, ¿verdad? Dándonos una comprensión más rica y más matizada del fenómeno. En esencia, no solo queremos saber qué piensan, sino también por qué lo piensan. Y detrás de esto, pues, continuar esta línea de investigación. En la imagen ustedes pueden ver el proceso de conformación de un instrumento y de hecho pueden acceder a un visual de él en el código QR que tienen por aquí facilitado. El primer bloque mantiene la información del perfil demográfico. En el caso del segundo, incorporamos preguntas de tipo cualitativo a través de 8 preguntas abiertas. Pedimos a los participantes que reflexionaran sobre los temas cruciales que tienen que ver con el impacto de la AI en su campo, los desafíos éticos, los derechos de autor, las competencias que también que son necesarias tanto para estudiantes como para docentes. Y además incluimos una pregunta cerrada que valora uno de los puntos que mencionaba mi colega Elaine hace algún momento sobre quién tiene la autoría principal en una creación asistida por la IA, para poder medir un poco el termómetro de la opinión con relación a ese punto, ¿verdad? En el caso del bloque 2, que es el corazón cuantitativo de nuestro instrumento, está compuesto por varias escalas de Likert. Las primeras miden frecuencia del uso de las herramientas. También orientamos una pregunta hacia el propósito principal de uso de las herramientas, identificando 4 roles, algunos por aprendizaje, otros por producción, otros por experimentación y en algunos casos por entretenimiento. Aquí viene uno de los puntos más importantes donde el instrumento se adapta. Para los alumnos tenemos una escala que va en las 7 dimensiones que basadas en la literatura encontramos validarían el uso potencial del recurso creativo, los desafíos percibidos en el uso de estos y la ética. Y en el caso de los docentes, la escala se va a enfocar en 4 dimensiones sobre cómo utilizan la IA en el aula, se están evaluando el uso crítico de esta, la creatividad y la retroalimentación. Finalmente, en el bloque C, tenemos un cierre formal en donde se incluye el consentimiento informado, garantizando pues la ética de nuestro proceso educativo. Por último, con relación a las conclusiones, pues nos gustaría compartir que este es un proceso en donde encontramos 3 transformaciones clave. En la tabla que está en la diapositiva, ustedes pueden ver un poco la comparación del instrumento original versus el segundo instrumento. Y nuevamente el código para crear el repositorio de recursos que relaciona la estructura. Nos dimos cuenta que fue necesario pasar de un cuestionario con enfoque cualitativo a uno mixto, en donde se extendiera la medición de dimensiones y con esto abarcar todo lo que aprendimos de la revisión de literatura que encontramos. En el segundo punto importante son los tipos de reactivos. Al hacer cambios y el incluir frases que fueran tanto positivas como negativas, generábamos un contrapeso importante para los procesos de medición de esta investigación. Esto pues no solo mejoraba la comparabilidad de los resultados, sino que también nos está abriendo la puerta a un análisis estadístico más robusto si queremos continuar esta línea de investigación. Y por último, en el caso del tercero, y quizás el más importante, es que logramos expandir el enfoque, porque mientras que el cuestionario original se centraba solamente en las percepciones y las expectativas, ya en el de la versión final estamos adoptando conceptos que realmente forman parte de la discusión que se tiene en torno al uso de la IA actualmente, que son las dimensiones de la ética, la autoría, la justicia y la explicabilidad. Con esto ampliamos el alcance de la investigación para capturar no solo el uso de la IA, sino también con mayor profundidad las implicaciones sociales y académicas que el uso de esta tiene. En la tabla tenemos un resumen de cómo se vivió ese proceso basado en 5 puntos importantes y sentimos que en definitiva hemos construido un instrumento que nos va a permitir abordar el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva más integral,
más crítica, pero también más ética. Así que los invitamos a visitar nuestro repositorio para que ustedes también puedan empaparse un poco más de este proceso y continúen el camino de identificar esa adopción, ¿verdad? En nuestros diferentes ámbitos de educación. Les agradecemos su espacio, dejamos nuestros contactos por si les interesa continuar conversando sobre este tema y estamos abiertos a escuchar sus preguntas. Gracias. Gracias, muchísimas gracias Valeria Laín por tan interesante investigación, por explicarnos con detalle el proceso, así que eso lo valoramos mucho. Gracias por ser parte del FIE. Tenemos justo una pregunta de Valkyria Bravo. Pueden dejar sus preguntas en el Q&A que tienen en su pantalla, en Zoom. Aquí hay una primera pregunta. Nos felicitan por la investigación. Felicidades por la investigación. Quisiera preguntar por qué consideraron tanto a docentes como estudiantes en el estudio. Si hubo algún criterio al respecto o si querían explorar las perspectivas de ambos y si tenían si tenían alguna meta en cantidad de encuestados, tanto en docentes como estudiantes. Bien, ahí debo de comentar que en mi caso tengo un poquito más de experiencia con el trabajo de hacer diagnósticos en nuestra escuela. Hemos hecho varios, de hecho los pilares de mi investigación vienen desde el emprendimiento, la adopción de las prácticas de investigación y ahora pues el inevitable era el de la inteligencia artificial. Decidimos que era importante medir bajo el mismo instrumento la percepción de los docentes y de los estudiantes porque consideramos que es un proceso simbiótico. Los nuevos puntos para nuestros docentes de cómo adaptar sus procesos de enseñanza-educación y por qué no también invitarlos a continuarse actualizando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Valerie. Em, si tuvieran alguna pregunta más, aquí estamos. Mientras tanto, recuerden que pueden seguir ahí, están enviando corazoncitos y emoticones para felicitarlos por la investigación. De verdad está buenísima. Muchas gracias por eso. Les voy a dejar yo también el link de la agenda para que puedan ver las próximas charlas que vienen. Vamos a estar todo el Perfecto. día hasta las 6 de la tarde con charlas. Y Valerie, Alain, les agradecemos mucho nuevamente por haberse unido al FIE. Y ha entrado otra pregunta más. A ver, vamos a leer otra pregunta más de Patricia Osorio. Okay. Felicidades, felicitaciones y muchas gracias. Soy educadora y artista escénica, danza y teatro y realizo investigaciones en ambos campos. Por eso agradezco su trabajo. Tanto en datos del Banco Interamericano de Desarrollo sobre economía creativa, así como en diversas investigaciones, se dice que las artes escénicas son las que menos avanzan en investigación y en economía creativa. ¿Algunos aportes al respecto? Sí, probablemente en ese aspecto, Patricia, sea por la autopercepción que se tiene de estas carreras creativas también, ¿verdad? De estas prácticas creativas. Al ser más a nivel de hacer, de construir, pues tal vez no hay como mucha relación en este momento con el ámbito de la investigación y el uso que le podemos dar de la inteligencia artificial. Pero yo creo que esto es más de despertar la curiosidad, de encontrar esos puntos de convergencia, porque al principio en el proceso, pues yo no estaba tan clara realmente qué tanto íbamos a encontrar en el ámbito, o sea, la relación, ¿verdad?, entre las IA generativas y las carreras creativas. Se habla mucho del uso de estas tecnologías en otros campos y precisamente por eso quisimos tomar esta ruta y ver qué descubríamos en el proceso. Entonces, más que un hallazgo, lo que les puedo compartir es que cultiven esa curiosidad, que sean ustedes los promotores de encontrar esas respuestas, porque en algún momento pues estas pueden llegar. Gracias. Valerie. Y cerramos con la última pregunta.
implicaría pues ir abriendo los espacios para socializar esos temas. No sé si mi compañero Lain quiere agregar algo más a esa respuesta. No, pues básicamente por ahí va la línea, ¿no? Conseguir las respuestas que también sean honestas Ujú, y que sean acordes, ¿verdad? A lo que estábamos tratando de buscar. En general, aquí en las carreras creativas, pues tenemos los profesionales del sector creativo tenemos como ciertos sesgos para ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertas tradiciones que vamos como heredando, que parece que van intrínsecas con las ujú, profesiones y a veces pues toca pararse un poquito, un poco más, de una forma más objetiva y tratar de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Como hablábamos antes, como decía la primera pregunta, desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista del docente, también tenemos que ver las cosas desde el punto de vista del creativo y desde el punto de vista del que está fuera de estas industrias, de las economías creativas. Y efectivamente eso también es algo que nos va a ayudar a que nos vayamos involucrando de a pocos. Da igual, yo vengo hasta hace poco empezando a meterme en esto y no ha sido fácil. Pero creo que lo primero que uno tiene que ponerse a pensar es, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? ujú, Entonces, tocará pues quitarse de frente al lienzo, que te hará sacrificar unos minutos de creación para sentarnos a dejar un poco y sentarnos a analizar también lo que está pasando, cómo nos puede afectar, cómo puede afectar al futuro y qué es lo que está ocurriendo actualmente y compartirlo con los demás. Creo que es parte de lo que tenemos que tener en cuenta y es parte de lo que nos impulsaba, pues, seguir, no nos impulsa a seguir porque esto no para, a seguir tratando sobre inteligencia artificial.